Antes de sumergirte en esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Y aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda mucho a difundir relatos como este que guardan lecciones ocultas en el tiempo. Ahora cierra los ojos por un segundo e imagina el viento seco de la llanura de Chihuahua, México, alrededor de 1830. En ese escenario áspero, casi sin color, donde el sol castiga la piel y la noche corta como cuchilla, 5 niños intentaban sobrevivir sin entender muy bien por qué habían sido abandonados a su suerte. María, con sus 19 años, era más que una hermana. Era la madre que quedó, el muro erigido entre el hambre y sus 4 hermanos menores. Luis, de 12 años, que cargaba en los hombros un valor silencioso. Sofía, de 9, que todavía se atrevía a soñar mientras mecía un muñeco de trapo sin brazo. Juan, de 7, que dormía con los ojos abiertos para espantar monstruos invisibles. E Isabel, con apenas 3 añitos, que apenas sabía hablar, pero ya entendía lo que era necesitar. La casa donde vivían no podía llamarse hogar. Era un cubículo de adobe agrietado, ventanas astilladas como promesas rotas, techo medio caído que dejaba entrar más el frío que detenía el viento. Las esquinas olían a polvo viejo y excrementos de ratones. No había mesa de madera, solo una tabla improvisada apoyada en ladrillos rotos, donde María mezclaba harina y agua para tratar de engañar el hambre. Allí dentro todo crujía. La puerta, el suelo de tierra, hasta el silencio parecía crujir cuando llegaba la noche. Carmen y Diego, los padres que alguna vez fueron presencia, habían desaparecido sin carta, sin rastro, como si esos niños hubieran sido solo una carga olvidada al borde del desierto. María ya no lloraba. Lloró tanto la primera semana que secó las lágrimas para siempre. ¿O fue el desierto que absorbió cada gota que le quedaba? Ahora se levantaba antes del sol, se ataba el cabello con un retazo azul y hacía lo mismo que la madre alguna vez hizo. Calentaba agua, alimentaba a Isabel, controlaba la pelea silenciosa entre Luis y Juan por trozos de maíz. Sofía la ayudaba, pero de vez en cuando se perdía mirando la ventana rota, como si esperara ver a la madre volver montada en algún burro invisible. Lo único que María guardaba del pasado era una olla vieja que fue de la abuela, rajada en un costado, pero que para ella aún contenía el calor de un tiempo en que se permitía soñar. Fue en una de esas mañanas, cuando María ya se preparaba para buscar leña seca, que notó algo que no debería estar ahí: un pequeño saco de estopa apoyado en la puerta, atado con una tira de cuero. Dentro había 3 tortillas aún tibias, un pedazo de carne salada y un cantimplora de cuero llena de agua limpia. Agua limpia, en un lugar donde hasta el pozo parecía escupir polvo. Miró a los lados, pero solo vio el horizonte temblando bajo el sol de las 9. Nadie cerca, ni rastro de caballo, ni huella más que las propias. María apretó el saco contra el pecho, sintiendo una extrañeza que mezclaba miedo, gratitud y una pizca de vergüenza, porque en el fondo quería creer que todavía había alguien afuera cuidándolos, pero odiaba la idea de necesitar esa bondad. Esa noche, María casi no pegó ojo. El saco de estopa quedó en un rincón, abierto, como si fuera un milagro incómodo de enfrentar. Luis, siempre desconfiado, quiso saber de dónde venía aquello. «Debe ser trampa, María», susurró, con la boca aún sucia de harina. Sofía, con la barbilla apoyada en las rodillas, respondió antes que la hermana: «Quizás sea Dios». Pero María no creía en ángeles invisibles ni en milagros fáciles. Sabía que allí, en esa llanura, nada llegaba gratis. Aún así, antes de acostar a Isabel sobre la manta fina, dividió el último pedazo de tortilla entre los 4. Durmió apoyada en la puerta, un palo de leña al lado, por si ese ángel
decidía llamar de verdad. Al otro lado de la noche, José acomodaba su sombrero de alas anchas y silbaba para su caballo, un animal gris de mirada calma. El vaquero no era de muchas palabras, ni de exponerse. Vivía a media legua de ahí, en una choza solitaria, donde solo el mugir de las vacas rompía el silencio. Nadie en el pueblo hablaba mucho de él. Unos decían que había perdido a su familia por una fiebre antigua, otros juraban que era medio brujo, de esos que hablan con las estrellas. José no le importaba. Solo sabía que cuando vio a esos niños espiando el pozo seco semanas antes, algo dentro de él crujió como puerta vieja abriéndose. No era pena, era un recuerdo incómodo, una voluntad de no dejar que la vida le quitara también el resto de humanidad que le quedaba. A la mañana siguiente, María fingió que nada había pasado. Salió temprano, atándose el pañuelo en la cabeza con el rostro duro, los ojos atentos a los alrededores. Cuando volvió, allí estaba de nuevo. Otro saco de estopa, ahora con un puñado de frijoles, un puñado de maíz y algo que la hizo temblar. Una manta doblada, oliendo, a humo de fogata. Luis quiso devolverlo. No somos mendigos, María. Y Juan, el más pequeño que ya entendía más de lo que debía, completó. No tenemos culpa, ¿verdad? Ella no respondió. Pasó el dedo por la manta, sintiendo la textura gruesa, firme, más cálida que cualquier abrazo que le recordara a la madre. Sin decir palabra, guardó todo en un rincón oscuro, prometiéndose a sí misma que descubriría quién era el hombre detrás de los regalos. Y fue en una tarde, casi una semana después, que María lo vio por primera vez. Volvía del arroyo, con un balde rajado en la mano, cuando vio una silueta sentada al borde del cercado improvisado. José, con el sombrero bajo, movía despacio un pedazo de cuero, como quien finge no esperar nada. Ella se detuvo a unos metros, firme como piedra en el suelo, tratando de entender si aquello era amenaza o milagro. Él no habló, solo señaló con la barbilla hacia el balde. «Se va a agujerear», murmuró, voz ronca de quien no malgasta palabras. Y, sin preguntar, sacó del bolsillo una tira de cuero nueva. Se la ofreció como quien da más que una reparación. Ofrecía silencio. Ofrecía dignidad. María la tomó, sin mirar a los ojos, pero con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todo el desierto podía oír. María volvió a casa con la tira de cuero escondida dentro del vestido, como si fuera un secreto peligroso. Mientras caminaba, sentía el calor áspero del sol golpeando la espalda y al mismo tiempo un calor diferente creciendo en el pecho. Una mezcla de rabia, alivio y una pizca de esperanza que se negaba a alimentar. Llegó, dejó el balde en un rincón, vio a Luis mirarla con las cejas arqueadas. No necesitaban palabras. Él entendió todo cuando ella tiró la tira de cuero sobre la manta donada días antes. Esa noche nadie durmió temprano. Juan se despertó 2 veces, preguntando bajito si el hombre del sombrero venía a llevárselos de vuelta. Sofía intentó calmar al hermano contando una historia de fantasmas buenos que protegían niños abandonados. María fingía escuchar, pero su cabeza martillaba en un solo pensamiento. ¿Hasta dónde llegaría ese hombre? Al día siguiente, decidió que si alguien iba a tomar una decisión, sería ella. Mientras Isabel jugaba con una cuchara de madera, María se recogió el cabello en un moño firme, respiró profundo y salió de nuevo al lugar donde había visto al vaquero. Esta vez no llevaba balde, ni excusa. Quería mirar a José a los ojos, preguntar por qué. Caminó más de media legua, en silencio, sintiendo el polvo pegarse al borde de la falda, hasta ver el caballo gris atado a un espino seco. José estaba ahí, apoyado a la sombra del arbusto flaco, afilando un cuchillo con una piedra que parecía tener la edad del desierto. Levantó la cara, pero no sonrió. María tampoco.
Se quedaron parados un tiempo que pareció más largo de lo que era, como midiendo el peso uno del otro. Cuando finalmente habló, solo preguntó lo que necesitaba. ¿Por qué haces esto? El vaquero encogió un hombro como quien no debe explicaciones a nadie. Para no morir de sed por dentro, dijo, sin quitar la vista de la hoja. Ella no entendió bien qué quería decir con eso, pero entendió lo suficiente para no irse. En vez de eso, se sentó en un tronco seco a pocos pasos de él, como si ese pedazo de tierra fuera territorio neutral. Estuvieron así horas, casi sin hablar. De vez en cuando, José se levantaba, movía unas cuerdas, daba la vuelta al caballo, volvía a sentarse. María, por su parte, no quitaba la vista del horizonte. Quería mostrar que no tenía miedo, que no era una niña esperando salvación. Cuando el sol empezó a acostarse detrás de las montañas, José le ofreció un cantimplora. Agua fresca, tan rara como oro en ese lugar. María bebió despacio, sintiendo el líquido frío bajar por la garganta seca. No dio las gracias, pero tampoco devolvió el cantimplora de inmediato. Fue allí, entre un sorbo y otro, que entendió que, de alguna forma, estaba aceptando ese pacto silencioso. Cuando volvió a casa, los niños la miraron como si trajera el sol en las manos. Luis, el primero en acercarse, preguntó si el hombre había dicho algo sobre llevárselos. María negó con la cabeza, acercó al hermano y susurró que mientras ella respirara, nadie más los abandonaría. Sofía, que escuchaba todo con las orejas atentas, sonrió de lado, acomodó a Isabel en el regazo y empezó a tararear una canción que aprendió con la madre. Una melodía rota, casi un lamento que se mezclaba con el viento, que silbaba por las grietas de las paredes. Esa noche, por primera vez desde que fueron dejados, María sintió que la casa de adobe respiraba con ellos. El techo seguía cayéndose, las ventanas rotas, pero había algo nuevo allí dentro, una promesa muda, pequeña como una brasa, pero lo suficientemente caliente para desafiar el frío del desierto. En los días que siguieron, José ya no apareció tan de repente. Dejaba señales, una huella profunda cerca de la puerta, un manojo de leña atado con cuerda, gruesa, marcas frescas de herradura que rayaban el suelo frente al galpón medio caído que María empezaba a usar como refugio para las gallinas que consiguió cambiar con una vecina por un puñado de frijoles. Luis, que observaba todo con ojos de halcón, empezó a despertarse aún más temprano que su hermana, solo para ver si atrapaba al vaquero en el acto. Pero José era sombra, viento que se escurría por detrás de los montes de arena. Cada regalo dejado era como una palabra no dicha, una confesión susurrada de que no toda ayuda necesita gritar para existir. Y cada cosa dejada alimentaba más que el cuerpo, alimentaba la certeza de que no estaban tan solos como parecían. Cierta mañana, cuando María peinaba el cabello de Sofía con un viejo peine de hueso que heredó de la madre, escuchó el relincho bajo del caballo. No se movió de inmediato, pero su corazón saltó dentro del pecho. Salió despacio, limpiándose las manos en la falda sucia, y se topó con José parado a unos metros, sosteniendo un par de botas en la mano. Botas pequeñas, de cuero oscuro, cosidas a mano. María abrió los ojos, y antes de poder decir algo, él extendió las botas como quien ofrece un trato, no un regalo. «Para Luis», dijo solo, seco como siempre. Ella tomó las botas, sintiendo su peso como si cargara un pedazo de futuro. No dijo gracias, pero se quedó ahí, en silencio, estudiando el rostro de José, tratando de entender detrás de la barba sin afeitar, y las arrugas profundas que ganaba con todo eso. La respuesta no vino en palabras, vino en la forma en que José desvió la mirada, se rascó la barba, acomodó el sombrero como si hubiera olvidado qué decir. Luego se dio vuelta sin prisa, montó el caballo gris y se fue, levantando un polvo lento
que danzó en el aire hasta desaparecer en la línea torcida del horizonte. María se quedó ahí, con las botas apoyadas en el pecho, hasta sentir el peso de la responsabilidad doblarse en los hombros. Porque aceptar esas botas era también aceptar que, de alguna forma, su rancho tan miserable estaba cambiando desde adentro hacia afuera. Y no era solo comida, leña o botas. Era el coraje de imaginar un mañana donde Luis pudiera correr sin pincharse los pies con las espinas, donde Sofía pudiera aprender a leer, donde Isabel crecería sabiendo que era querida. Era un sueño demasiado peligroso para quien nunca tuvo permiso para soñar. Esa tarde, María llamó a Luis a un rincón. Le entregó las botas como quien pasa un legado, no un calzado. El niño primero las rechazó, luego se las calzó despacio, atando las tiras con dedos temblorosos. Fue la primera vez que María lo vio sonreír de verdad desde que fueron abandonados. Una sonrisa corta, escondida, pero sincera. Sofía aplaudió. Juan corrió alrededor del hermano como si esas botas fueran un trofeo de carrera. Isabel, sin entender nada, gateaba por ahí, intentando morder la punta del cuero nuevo. Entre risas contenidas y ojos llorosos que nadie admitía, María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, esa casa, aunque rota, parecía un verdadero hogar. Y afuera, el viento del desierto silbaba como si guardara dentro de sí la promesa de que todavía había esperanza para quien se niega a ser olvidado. María empezó a levantarse antes incluso de que cantara el primer gallo, no por miedo a perder algo, sino por una urgencia nueva que quemaba dentro de ella, de volver. Ya no aceptaba ver la ayuda de José como caridad. Necesitaba hacer de ese vínculo algo de ida y vuelta. Entonces, empezó a limpiar el pequeño corral abandonado detrás de la casa. Recogió pedazos de tabla esparcidos por el terreno y con la ayuda de Luis improvisó una cerca nueva para los pocos animales que aún soñaba tener. Cada martillazo era como coser las partes de ella misma que sus padres habían rasgado cuando desaparecieron. Mientras clavaba los clavos torcidos con una piedra, sentía que, aunque sin saberlo, estaba plantando algo allí. Algo que era solo suyo, libre del apellido que alguna vez renegó. Fue en una tarde polvorienta, mientras apilaba leña, que María se animó a hacer lo que más temía, tocar la puerta de la choza de José. Llegó con la cabeza erguida, cargando en brazos una pequeña bolsa de tortitas de maíz que ella misma amasó con el resto de harina. Cuando tocó la madera seca, José tardó tanto en abrir que ella pensó en desistir. Pero la puerta se abrió, chirriando como si fuera a contar secretos. Él apareció al otro lado, sin sombrero, cabello oscuro cayendo sobre la frente, una expresión que mezclaba sorpresa y cuidado. María, con la bolsa extendida, explicó en un susurro ronco que eso era solo para agradecer. José tomó el paquete sin hacer alarde, asintió con la cabeza y abrió espacio para que ella viera el interior de la choza. Suelo de tierra barrida, una cama improvisada de paja, pocas ollas colgadas en un gancho torcido. Un hombre que tenía casi nada, pero aún así lo compartía todo. Se sentaron lado a lado en un tronco que servía de banco. No intercambiaron muchas palabras. Nunca lo hacían, pero en ese intercambio silencioso, María empezó a entender a José por dentro. Él contó, sin contar, que perdió a una mujer y 2 hijos por la fiebre cuando el río se desbordó años atrás. Lo contó mientras movía el café en una taza astillada, sin mirarla, como quien confiesa un pecado al viento. María escuchó en silencio, sujetando la tela de las faldas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso preguntar por qué nunca se fue de ese rancho que guardaba tantos fantasmas, pero entendió sola. José no se quedó ahí atrapado, se quedó para no perderse a sí mismo. Y quizás, pensó ella, por eso la ayudaba.
para no hundirse de una vez en la soledad que devora a quien deja de extender la mano. Cuando volvió a casa ya era de noche. El cielo estaba tan claro que parecía punteado de brasas. Sofía dormía abrazada a Isabel, que roncaba bajito, sujetando firme un muñeco de retazos. Luis estaba sentado cerca de la puerta, afilando un cuchillo desafilado que heredó de José días antes. Cuando María le pasó la mano por el cabello, sintió que, a pesar de las cicatrices que cargaban, tenían algo que nadie podía quitarles: pertenencia. Se sentó al lado del hermano, apoyó la cabeza en la pared de adobe y por primera vez desde el abandono dejó escapar una sonrisa. Afuera, el viento silbaba, mezclando polvo y promesas en el aire frío. Dentro de la casa, cada respiración era un juramento silencioso de que no serían solo sobrevivientes. Serían familia, aunque para eso tuvieran que reinventar lo que esa palabra significaba. La noche siguiente trajo un frío que parecía querer rasgar la piel, pero dentro de la casa de adobe algo había cambiado. María improvisó una fogata usando una olla vieja, unas brasas que quedaron de la leña que José dejó días antes y unos palitos secos que Luis recogió camino al arroyo. Mientras el fuego crepitaba, esparciendo calor en la sala húmeda, Sofía acercó a Juan, contándole bajito las mismas historias de fantasmas buenos, solo que ahora inventaba finales felices. Isabel dormía en el regazo de María, la cabeza pesada apoyada en el pecho delgado, como si ese fuera el único lugar seguro en el mundo. Cada chasquido de la leña era como un recordatorio de que, a pesar de las grietas, el viento cortante y el abandono aún resistían. Y resistir era una forma de gritar que no se apagarían tan fácil. A la mañana siguiente, María despertó con la sensación de que alguien la observaba. Abrió los ojos despacio, encontrando a Luis sentado en el borde del colchón improvisado. El niño sostenía algo envuelto en un paño, una herradura vieja, medio torcida, pero que brillaba al sol que rasgaba las grietas del techo. «Es para su caballo», dijo antes que ella preguntara, «para que sepa que nosotros también sabemos dar». María sostuvo la herradura como si fuera un tesoro. En ese pedazo de hierro oxidado vio un símbolo de todo lo que estaban construyendo. Un intercambio, no una limosna. Sonrió al hermano, desordenó su cabello y prometió que encontraría la forma de devolverle eso a José sin herir su silencio. Quizás eso era lo que la vida intentaba enseñar: nadie se salva solo, pero nadie quiere ser salvado como carga. María salió más tarde ese día, el sol ya alto quemando el cuero del cuello. Caminó hasta el campo abierto, donde sabía que José pasaba las mañanas recogiendo las vacas flacas que resistían la sequía. Lo encontró de espaldas, apoyado en un tronco, arreglando la montura del caballo gris. Se acercó despacio, pisando con cuidado para no asustar al hombre que, aunque grande, parecía tan frágil cuando se veía de cerca. Cuando José se volvió, María extendió la herradura envuelta en un pedazo de tela limpia. «Para su caballo», dijo, tratando de controlar el temblor en la voz. «No tenemos mucho, pero tenemos esto». José guardó silencio, pasó la mano por la barba, tomó el paquete sin abrirlo, lo guardó en el alforje como quien acepta una oferta rara, y por primera vez ella vio una sonrisa corta en la comisura de sus labios, tan pequeña que pudo haber pasado desapercibida, si no fuera tan valiosa. Volvieron a caminar juntos hasta el arroyo, lado a lado, casi sin decir nada. De vez en cuando, José señalaba el pasto seco, enseñaba a María a percibir dónde el agua aún corría bajo la tierra, cómo leer las marcas de las patas de conejo, cómo escuchar el sonido del viento y adivinar cuándo llegaría la lluvia. Para ella, cada palabra era como recoger una semilla que podría germinar en el futuro que intentaba inventar para sus hermanos. Al despedirse en la cerca improvisada,
María tuvo ganas de preguntar cuánto tiempo más se quedaría cerca, pero se mordió la pregunta. Sabía que ciertas cosas no se dicen en voz alta para no espantar el poco milagro que insiste en quedarse. Así, se quedó parada allí, viendo al vaquero alejarse despacio, llevando en la silla un pedazo de la esperanza que ahora era de todos ellos. Ese mismo día, después de que José desapareció en la curva del camino de tierra, María volvió a la casa con la cabeza llena de ideas. Sabía que no podía depender para siempre de los sacos de estopa dejados en la puerta, ni de la bondad silenciosa de un hombre que cargaba fantasmas en el bolsillo del chaleco. Necesitaba aprender más, necesitaba enseñar más. Mientras Luis organizaba unos pedazos de madera que juntó para intentar arreglar una parte del techo, María llamó a Sofía, abrió una bolsa de trapos y, en un cuaderno viejo de tapa dura que encontró en un baúl olvidado, empezó a enseñarle a la hermana a dibujar letras. La punta del carbón dejaba rastros negros en la hoja amarillenta, mientras Sofía apretaba la lengua entre los dientes, concentrada como quien descifra un mapa del tesoro. Cada letra era una victoria, cada página una forma de decir al mundo que no eran solo restos de una familia que los desechó. Luis, curioso, dejó la madera y se acercó, apoyando la barbilla en el hombro de María. También quería aprender, pero fingía que no, porque ser el mayor de los niños venía con una pose de quien no necesita nada. María se reía por dentro cuando veía su manera, tan dura por fuera, tan niño por dentro. Juan, por su parte, se metió debajo de la mesa improvisada, repitiendo en voz alta las letras que la hermana garabateaba, errando casi todas, pero celebrando cada una como si fuera un trofeo de carrera. Isabel, sin entender nada, aplaudía, encontrando divertido el ruido del carbón sobre el papel. Afuera, el viento seco barría el patio, pero dentro de esas paredes torcidas, el aire era cálido, lleno de un tipo de esperanza que ni el sol ardiente podía quemar. Cuando cayó la tarde, María se detuvo a mirar lo que Luis hacía en el techo. Subió a una silla coja, miró por la rendija de la teja de barro y casi se rió al ver al hermano clavando clavos torcidos con una piedra, sudando como un hombre crecido. «Si sigue así, ese techo se va a caer de verdad», bromeó, pero en el fondo sentía orgullo, porque a trompicones estaban aprendiendo a arreglárselas. Ya no dependían solo de las migajas que José dejaba. Él era el empujón que faltaba, pero ahora ellos eran sus propias piernas. Cuando bajó, María se sentó en el umbral de la puerta, dejando que el viento frío le golpeara la cara. Pensaba en José, en cómo llegó despacio, como quien no quiere ser notado, pero terminó convirtiéndose en parte de ellos sin pedir permiso, y por primera vez se permitió imaginar que quizás, solo quizás, él se quedaría. Esa noche, cuando todos dormían, María se quedó despierta mirando las brasas morir en la olla de hierro. Pensó en Carmen, la madre que desapareció sin mirar atrás. Pensó en Diego, el padre que fue sombra dentro de la casa antes de ser sombra fuera de ella, y pensó en cómo, aún así, ya no sentía rabia, solo una especie de duelo seco, como quien entierra a alguien que murió mucho antes de irse. Lo que quedaba ahora era otra cosa, un sentimiento nuevo, cálido, firme, como las tablas torcidas que Luis clavaba en el techo, una pertenencia que no necesitaba sangre para existir. Cerró los ojos, sintió a Isabel moverse en el rincón, escuchó el suspiro pesado de Luis, el murmullo soñoliento de Juan. Afuera, el viento cantaba su lamento, pero dentro de esa casa, por primera vez, la soledad no tenía lugar para enroscarse. El día siguiente amaneció con un cielo tan claro que dolía en los ojos. María se levantó antes que todos, lavó su cara con la poca agua que quedaba en un balde de hierro abollado y se quedó sentada en el marco de la puerta, mirando el horizonte que parecía no tener fin.
Pensaba qué haría ahora que sus manos ya no temblaban de miedo como antes. Detrás de ella, Luis aún dormía, abrazado a una vieja manta que llevaba olor a humo y sol. Sofía, que siempre se despertaba primero, apareció detrás de la hermana, apoyó la cabeza en su hombro y preguntó en voz baja si era verdad que algún día tendrían una escuela de verdad. María respiró profundo, sintió el olor fuerte de tierra seca y respondió sin dudar. Sí habrá, Sofía, y tú vas a enseñar a otras niñas a escribir su nombre. No era una promesa vacía, era un voto grabado en el pecho. Esa tarde, María decidió que no bastaba esperar que José apareciera. Necesitaba entender cómo todo eso podía crecer. Reunió valor, llamó a Luis, tomó a Juan de la mano. El niño protestó, pero obedeció, y siguió por el camino que llevaba al cercado, donde José pastoreaba las vacas. Llegaron bajo el sol abrasador, los pies quemándose en el polvo caliente. José estaba de espaldas, encorvado sobre una ternera que cojeaba de una pata trasera. María quedó en silencio, observando la calma con que hablaba con el animal, murmurando palabras que solo la ternera parecía entender. Luis, impaciente, tiraba de la falda de la hermana, pero ella no se movió. Cuando José se volvió y vio a los tres, frunció el ceño, pero no dijo nada. María dio un paso adelante, sujetó firme la mano de Juan y por primera vez dijo en voz alta lo que guardaba en el pecho. «Quiero aprender». José levantó una ceja, pero no se movió. «¿Aprender qué?», preguntó seco, como quien pone a prueba la determinación de alguien. María respiró profundo, tragó la sequedad en la boca y soltó de una vez. «Todo. Quiero saber cómo cuidar las vacas, cómo arreglar el techo, cómo ordeñar, cómo sembrar. Quiero saber para enseñar». Detrás de ella, Luis cruzó los brazos, intentando parecer más grande de lo que era. Juan, impaciente, empezó a patear piedritas. José suspiró, pasó la mano por la barba sin afeitar y miró fijo a sus ojos, como buscando una mentira. No encontró ninguna. Soltó una media sonrisa que parecía pesar más que todas las palabras guardadas. «Entonces ven mañana temprano», dijo dándole la espalda otra vez a la ternera. «Pero ven a trabajar de verdad». María volvió a casa sintiendo el corazón latir fuerte, no de miedo, sino de expectativa. En el camino de regreso, Luis la pinchó, preguntando si José era ahora una especie de nuevo padre. María paró, miró al hermano y explicó con tono firme que no necesitaba padre. Necesitaba gente que se quedara. Luis no entendió todo, pero pareció satisfecho. Por la noche, mientras todos dormían, María se quedó despierta otra vez, el cuerpo cansado apoyado en la pared de adobe, sintiendo el viento frío que entraba por las grietas. Cerró los ojos, recordando la mirada de José, la sonrisa torcida que dejó escapar, la forma en que dijo, «a trabajar de verdad». Allí, en la penumbra del rancho olvidado, María entendió que ya no importaba quién los había abandonado. Importaba quién se quedaba, quién construía, quién creía que hasta en el suelo agrietado de la llanura podía brotar vida nueva. A la mañana siguiente, ni siquiera había cantado el primer gallo cuando María ya estaba de pie, atándose el cabello con un pedazo de cinta azul que guardaba como un talismán. Se puso el vestido menos remendado, calzó las sandalias gastadas y llamó a Luis y Juan para ayudarla a cargar un balde y una vieja asada. Antes de salir, dejó a Sofía encargada de Isabel, explicando que volvería antes de que el sol estuviera muy fuerte en el cielo. Sofía asintió con la cabeza, como entendiendo el peso de todo eso. María respiró profundo antes de cerrar la puerta de madera, que crujía como si protestara cada vez que alguien salía. Mientras caminaba hacia el cercado de José, sintió un pinchazo extraño en el estómago, una mezcla de miedo a fracasar y un valor nuevo que parecía crecer cada vez que recordaba la sonrisa rápida que el vaquero dejó escapar el día anterior.
José ya esperaba cuando llegaron. Apoyado en un poste de la cerca, sombrero bajado, parecía parte viva del paisaje seco, un pedazo del mismo desierto que respiraba. No dijo nada al ver llegar a María y los niños, solo señaló con la barbilla un montón de tablas viejas apiladas al lado del establo. «Si quieres aprender, empieza clavando esto», dijo seco como siempre, pero la comisura de la boca delataba una casi sonrisa. María dejó el balde, se remangó el vestido y tomó un martillo oxidado que José le puso en las manos como si fuera una antorcha de fuego pasada de un sobreviviente a otro. Luis, con los ojos abiertos, corrió a ayudar, mientras Juan hacía de centinela vigilando el caballo gris que mordisqueaba unos tallos secos como si fuera rey en ese pedazo de mundo. Las horas pasaron despacio, marcadas por el sonido del martillo golpeando clavos torcidos, por el crujido de las tablas viejas encontrando su lugar otra vez. El sudor le corría a María por la frente, cayendo en el polvo fino que se levantaba del suelo. José, entre un cigarro apagado y otro, daba instrucciones cortas, directas, casi siempre señalando con el dedo o levantando la barbilla en lugar de hablar. De vez en cuando tomaba el martillo de las manos de María, le mostraba la manera correcta, lo devolvía sin decir palabra. Luis, que nunca paraba quieto, acomodaba los pedazos de madera como si construyera un muro. Juan, cansado de esperar, se quedó dormido apoyado en un banco de arena, con la boca abierta, la frente roja por el sol. Y allí, en esa danza silenciosa de trabajo, María sentía que cada martillazo era también un latido de corazón, no solo suyo, sino de una historia que insistía en seguir viva. Cuando el sol amenazaba con quemarlo todo otra vez, José llamó a María a un rincón. Le ofreció un cantimplora de agua y se sentó a su lado, apoyado en un tronco seco. Por primera vez la miró a los ojos por más de 2 segundos. «No eres como ellos», dijo en un tono tan bajo que parecía hablar más para sí mismo que para ella. María frunció el ceño, tratando de entender a quién se refería. «Tus padres», completó sin rodeos, escupiendo las palabras como si fueran astillas. «Tú eres de las que se queda». Fue solo eso. Después se quedó en silencio, bajando el sombrero para esconder el rostro. María sostuvo el cantimplora con ambas manos, sintiendo el peso de esas pocas palabras encajar en un lugar dentro de ella que ni sabía que estaba vacío. Bebió el agua despacio, sintiendo el calor correr de la garganta al pecho, mezclando todo: cansancio, gratitud, miedo y una fe pequeña que contra todo insistía en crecer. En el camino de regreso a casa, Luis caminaba unos pasos adelante, cargando debajo del brazo un pedazo de madera que José les dejó llevar. Juan, aún medio dormido, sostenía la mano de la hermana, arrastrando los pies en el polvo caliente. María venía atrás, sintiendo el cuerpo dolorido en lugares que ni recordaba que existían. Pero el dolor era bueno, un dolor que recordaba que estaba viva, que estaba construyendo algo. A cada paso, revivía las palabras cortas de José, la manera en que la miró, firme, sin compasión, sin excusas. Por primera vez, sintió que no necesitaba probar nada a nadie, solo a sí misma y a los 4 pedazos de gente que ahora dependían de ella para tener un mañana diferente. Cuando llegaron, Sofía corrió, con Isabel en brazos, preguntando si habían traído comida. María soltó una risa corta, negó con la cabeza y prometió que la próxima vez volverían con más que madera. Esa noche, María se sentó en el umbral de la puerta, mirando la luna cortada por el marco torcido de la ventana. Luis, acostado boca arriba, golpeaba con un palo el costado de una lata vieja, inventando ritmos que solo él entendía. Sofía peinaba el cabello de Isabel, que reía con cosquillas. Juan dormía apoyado en un rincón, roncando demasiado, fuerte para alguien tan pequeño, y allí
Rodeada de risas pequeñas, sonidos de lata y olor a polvo, María dejó que sus ojos se cerraran. No durmió de verdad, pero descansó como hacía mucho no podía. Esa noche, si alguien preguntara, diría que no tenía miedo del mañana, porque, por primera vez, el mañana parecía un lugar hacia donde valía la pena caminar. Los días siguientes fueron todos iguales y diferentes al mismo tiempo. María, Luis y Juan salían temprano, volvían sucios de polvo, con astillas de madera pegadas en el cabello. José enseñaba sin enseñar, mostraba con gestos, corregía con una ceja levantada, reprendía en silencio cuando Luis intentaba improvisar demasiado. María aprendía rápido cómo atar una cerca para que no se diera al viento, cómo juntar paja para cubrir el suelo del establo, cómo entender el comportamiento de los animales cuando presienten lluvia. Y entre tarea y tarea, intercambiaban miradas que decían mucho sin necesidad de palabras hechas. Cada ida y vuelta dejaba un rastro invisible que unía el rancho de José a la casa de adobe, como si las dos construcciones separadas por el polvo de la llanura se estuvieran cosiendo una a la otra, punto por punto. En una de esas idas, José apareció en la puerta de la casa por primera vez. Fue Sofía quien lo vio llegar, una silueta oscura contra el atardecer rojizo. María, sorprendida, limpió las manos en la falda antes de abrir la puerta de madera que chirrió en protesta. José no dijo nada, solo le entregó un pequeño paquete de tela cruda. Cuando María lo abrió, encontró dentro un peine de madera pulida, diferente al pedazo de hueso gastado que usaba Sofía. Miró a José sin saber qué decir. Él solo bajó el sombrero, murmuró un «merecen algo mejor» y se dio la vuelta, como quien entrega un pedazo de dignidad y se va antes de que alguien intente devolverlo. María quedó parada en el umbral, sosteniendo el peine como quien sostiene una llave. Adentro, Sofía miraba todo, con los ojos brillando, más que la luna que ya subía perezosa en el cielo de Chihuahua. Esa misma noche, después de que José se fue, María sentó a Sofía frente a ella, encendió una lámpara improvisada con aceite viejo y con calma empezó a pasar el peine nuevo por el cabello enredado de la hermana. Cada pasada arrancaba un hilo de miedo que aún quedaba dentro de ella, como si, con cada nudo deshecho, también desatara un pedazo de la historia que los ataba al abandono. Sofía no se quejó ninguna vez, solo cerraba los ojos, de vez en cuando, sonriendo pequeño, como quien sabe que está siendo cuidada de verdad. Luis observaba la escena apoyado en la pared, brazos cruzados, tratando de parecer indiferente, pero sin despegar la mirada. Juan, medio despierto, medio dormido, murmuraba que cuando creciera tendría un peine igual, y que nadie más se burlaría de él en el pueblo por tener el cabello siempre desordenado. Cuando el último nudo cedió bajo los dientes finos del peine, María respiró profundo, guardó el objeto envuelto en un paño limpio y sintió algo diferente instalarse dentro del pecho. Orgullo. No ese orgullo seco que solo duele, sino un orgullo cálido, que daba ganas de estar viva. Se levantó, le dio un beso rápido en la frente a Sofía y miró por la ventana sin vidrio. Afuera el viento hacía que las pajas del techo cantaran una canción ronca, mientras la luna llena iluminaba el patio de tierra batida. Por un segundo, María se preguntó dónde estaría José en ese momento, si también pensaba en ellos, si sentía ese mismo deseo de quedarse, no solo de ayudar, sino de formar parte. Alejó el pensamiento con una sonrisa corta, porque aún no se permitía desear tanto. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, María reunió a los hermanos en el rincón más cálido de la casa. Esparció en el suelo el cuaderno viejo, dividió pedazos de carbón y, uno a uno, hizo que cada uno escribiera su propio nombre. Sofía, concentrada, garabateaba con la lengua entre los dientes. Luis equivocaba a
propósito solo para escuchar a la hermana regañarlo. Juan hacía letras enormes, torcidas, que se deslizaban por la página como hormigas desordenadas. Isabel, aún muy pequeña para entender, aplaudía cada vez que escuchaba un nombre en voz alta. Ese pedazo de suelo, cubierto de polvo y papel amarillento, se convirtió en aula, altar, promesa. Allí María entendía lo que significaba tener raíces. No era la casa de adobe agrietada, no era el apellido que renegó, era escribir quiénes eran, aunque el mundo insistiera en decir lo contrario. Cuando terminó la clase, María salió a buscar agua al arroyo. El balde era pesado, el camino largo, pero la cabeza hervía de planes. Pensaba cómo podría enseñar a otros niños del pueblo, cómo podría usar ese corral improvisado para guardar no solo gallinas, sino libros prestados, cuadernos donados. Pensaba en pedir ayuda a José, aunque él refunfuñara, pusiera la cara, fingiera que no quería, porque en el fondo ya sabía que no se negaría. Mientras se agachaba a la orilla del arroyo, metió la mano en el agua helada, dejó que el frío subiera por el brazo y cerró los ojos. Pensó en los padres que se fueron, en la sombra que dejaron, y por primera vez no sintió dolor. Sintió fuerza, una fuerza silenciosa, hecha de pequeñas cosas, un peine, un par de botas, una herradura, cosas que, juntas, tejían la certeza de que nadie podía arrancar más lo que ellos construían, día tras día, en medio del desierto. Cuando María volvió del arroyo, encontró a José parado en medio del patio, como si fuera parte del suelo seco que sostenía la casa de adobe. Él sostenía en las manos un saco de estopa medio abierto, del que escapaba el fuerte olor de granos frescos mezclados con polvo del desierto. Luis, que estaba cerca, miraba al vaquero como si tratara de descifrar un enigma. Sofía, aún con Isabel en brazos, observaba todo con las puntas de los pies balanceándose en el aire, curiosa pero silenciosa. José, sin decir nada, levantó el saco hacia María, que aún sostenía el balde goteando agua fresca. Por un instante pensó en negarse, orgullo viejo que insiste en no morir. Pero José entrecerró los ojos, levantó la barbilla en un gesto que ya lo decía todo. No era limosna, era semilla. María aceptó el saco, lo apoyó despacio en el umbral y se limpió las manos en el borde del vestido, tratando de contener la risa que quería escapar. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a entrar?, preguntó en tono casi de broma, que la sorprendió tanto como a José. Él se rascó la barba, acomodó el sombrero, miró por encima del hombro como para comprobar si el caballo seguía ahí. Estaba, y sin decir palabra más entró. Fue la primera vez que José puso los pies dentro de ese cubículo de adobe que hasta entonces era un mundo aparte. Miró alrededor. La manta extendida en un rincón, las marcas de carbón en el suelo, las risas contenidas de Sofía intentando esconder las palabras garabateadas en un papel amarillento. Cada detalle era como una confesión de quien, a pesar de todo, no se dejaba morir. José dejó el sombrero en un clavo torcido de la pared, se sentó en el suelo de tierra batida como si ese lugar también fuera suyo. Luis se acercó, empujó a Juan cerca del vaquero, medio incómodo, como quien presenta un secreto a un extraño. Juan, siempre metido a valiente, infló el pecho y mostró el nombre garabateado en un papel todo arrugado. José tomó el papel con cuidado, miró cada letra como si fuera un mapa del tesoro. Lo devolvió sin decir nada, pero la forma en que puso la mano en la cabeza del niño lo dijo todo. María, parada ahí, con los brazos cruzados, entendió que eso era la diferencia entre quien solo pasa y quien se queda. José no decía, yo me quedo, pero tampoco hacía falta. Estaba sentado en el suelo de adobe, rodeado de polvo, bocetos y sueños pequeños, y eso ya era todo. Esa noche, después de que José se fue, dejando un rastro de pasos en el polvo que el viento pronto se tragó,
María se sentó en el umbral otra vez. Luis dormía, con la boca abierta. Juan roncaba bajo. Sofía mecía a Isabel, canturreando aquella canción que aprendió con la madre, pero que ahora sonaba diferente, más firme, más viva. María miró el sombrero que José había olvidado colgado en el clavo torcido. Pasó la mano despacio por el ala, sintiendo la aspereza de la tela, el olor a humo y viento atrapados en las fibras. Sonrió sola, entendiendo que en esa casa nadie más estaba de paso. El desierto seguía siendo grande, el frío seguía cortante, el hambre seguía rondando, pero allí dentro, donde el viento no alcanzaba, tenían todo lo que más importaba, uno al otro. A la mañana siguiente, María despertó con el ruido de Luis arrastrando pedazos de madera por el patio. Cuando abrió los ojos, el sol aún no había roto del todo el cielo, pero ya se sentía el calor que quemaría cada centímetro de la llanura. Se levantó despacio, sintiendo el dolor de la espalda por el suelo duro, pero con una energía que solo venía de adentro. Ya no tenía nada que ver con los sacos de estopa, ni con la caridad silenciosa. Era otra cosa, una certeza plantada bien profundo en el pecho. Sofía apareció detrás, cargando a Isabel en brazos, el cabello recogido en un moño torcido, sonrisa medio torcida también, pero sincera. ¿Vamos a hacer café?, preguntó, como quien sabe que, por débil que sea el polvo, el aroma caliente en la mañana es una forma de recordar que todavía están ahí. Mientras María encendía unas brasas viejas, Luis fue hacia ella, tiró al suelo unos pedazos de tabla y anunció, lleno de sí, que de allí saldría una mesa de verdad. Aunque sea torcida, dijo, levantando la nariz como si fuera el carpintero más respetado de Chihuahua. María rió, despeinó el cabello del hermano y dijo que confiaba en él más que en cualquier mesa nueva del pueblo. Juan, metido como siempre, apareció de la nada, diciendo que él también ayudaría, pero que prefería pintar la madera que clavar clavos torcidos. Sofía, que no perdía oportunidad de poner orden, mandó a cada uno a hacer su parte, y allí, en ese patio polvoriento, la construcción de la mesa se volvió casi una fiesta improvisada. Entre martillazos torcidos, astillas clavadas en los dedos y muchas risas contenidas, el ruido era el sonido de una casa levantándose de la nada. Al final del día, la mesa quedó de pie, torcida, con 3 patas medio cojas y la cuarta calzada con una piedra, pero lo suficientemente firme para sostener el peso de unos platos y unos cuadernos viejos. María pasó la mano por la superficie llena de astillas, como quien acaricia un sueño que, por frágil, podría deshacerse si nadie cuida. José apareció en el portón, apoyado en el poste, brazos cruzados, sombrero bajo. Observó en silencio mientras los niños ponían a prueba la resistencia del mueble, saltando de un lado a otro. Cuando María notó su presencia, caminó hacia la cerca, se paró bien de frente, sin prisa, sin vergüenza. José levantó el sombrero, se rascó la barba y soltó un «quedó torcida, pero está de pie», que para él era el mayor elogio del mundo. María sonrió, apoyó los brazos en la cerca y contó cómo cada uno había encontrado la manera de ayudar. Hasta Isabel, que sin saberlo, intentó comerse un pedazo de madera, arrancando una astilla con esos dientitos diminutos. José soltó una risa corta, ronca, como si ni recordara cómo era reír así. Se quedaron allí unos minutos, intercambiando palabras sueltas, como quien ensaya una conversación más grande que aún no tiene valor para tener. Cuando el sol empezó a desaparecer detrás del monte seco, José acomodó el sombrero en la cabeza, dio una palmada ligera a la madera de la cerca y dijo, medio en serio, medio en broma: «Mañana les enseño a hacer el banco». Y se fue, dejando tras de sí un rastro de polvo que, en vez de alejar, parecía coser aún más fuerte los caminos entre esa casa torcida y su corazón. Esa noche, después de que la última risa se apagó junto con las brasas, María se quedó sentada en la nueva mesa.
aún torcida, crujiendo con cada movimiento pero de pie como una promesa testaruda. Esparció sobre la madera los cuadernos amarillentos, los carbones gastados, los pedazos de papel garabateados con nombres torcidos. Pasó los dedos por las letras de Sofía, por los garabatos de Juan, por las líneas firmes de Luis. Era como si tocara la piel de cada uno, como si recordara que eso era más que tinta negra en papel viejo. Era la prueba de que existían, que nadie más podía borrarlos. Afuera, el viento soplaba fuerte, empujando polvo por las grietas, pero adentro, solo el sonido de la respiración de los hermanos, mezclado con el crujido suave de la madera recién nacida. Mientras organizaba todo, María recordó cómo, meses antes, ni siquiera se atrevía a soñar con un techo que no se derrumbara sobre sus cabezas. Recordó el primer saco de estopa, la primera tortilla aún tibia dejada en la puerta, el miedo que sintió a José, miedo que, poco a poco, fue convirtiéndose en respeto, luego en gratitud, y ahora en algo que no tenía nombre, pero que pesaba agradable en el pecho. Pensó en la madre, pensó en el padre, preguntándose si en algún lugar aún estarían vivos, si recordaban de ellos. Pero el pensamiento pasó rápido, como un pájaro escapando de la jaula. Lo que importaba ahora era lo que estaba dentro de esa casa, respirando con ella, creciendo día tras día, grieta tras grieta. Al día siguiente, José volvió antes de que el sol saliera del todo. Llegó sin hacer ruido. Apoyó el 100% caballo gris en el tronco seco que servía de portón y se quedó de brazos cruzados, viendo a María abrir la puerta con cara de sueño y el cabello despeinado. Levantó el sombrero en un gesto breve. Luego señaló la mesa torcida que se equilibraba en un rincón. «¿Vamos a hacer el banco?», dijo casi en un susurro. María parpadeó, tratando de despertar de verdad. Luego esbozó una sonrisa pequeña, medio tímida, pero que calentó todo por dentro. Llamó a Luis con un silbido corto, gritó por Juan, que vino corriendo con el ojo aún pegado de legañas. Sofía apareció detrás, cargando a Isabel en brazos, aplaudiendo para saludar al vaquero como si fuera parte de la familia. Pasaron toda la mañana en el patio, martillando, serruchando tablas viejas, alineando pedazos de madera torcida que José juraba que quedarían firmes. Luis, lleno de actitud, exigía que el banco tuviera respaldo. Juan quería que tuviera su nombre grabado en el lateral. Sofía discrepaba, decía que el banco era de todos, no de uno solo. José miraba la discusión, fingiendo cara de bravo, pero con esa sonrisa pequeña escapando en la comisura de los labios. María, sudada, con las manos llenas de astillas, miraba todo con un orgullo silencioso que casi dolía de tan grande. Cuando el banco quedó listo, tan torcido como la mesa, pero fuerte como una promesa bien hecha, María se permitió reír fuerte, una risa que se esparció por el patio seco e hizo que hasta el viento se detuviera para escuchar. Cuando el banco quedó de pie, María pasó la mano por la madera áspera, sintiendo cada surco como si fuera la palma de su propia mano, marcada, firme, viva. Luis fue el primero en sentarse, moviendo las piernas como quien prueba la resistencia. Juan, siempre atrevido, saltó al respaldo improvisado, casi derribándolo todo. Sofía regañó, amenazó con pellizcarlo, pero María solo reía, apoyada en la cerca, viendo esa escena que, meses antes, habría sido imposible imaginar. José se quedó de pie, brazos cruzados, sombrero echado hacia atrás de la cabeza, observando todo en silencio. La barba sin afeitar ocultaba una sonrisa contenida que solo María, del otro lado, parecía saber descifrar. No era solo un banco, era una señal de que, aunque torcido, eso era el comienzo de algo que ya no se derrumbaría tan fácil. Cuando el sol comenzó a bajar, pintando todo de naranja quemado, José se acercó a María.
Se quedaron lado a lado, apoyados en la cerca improvisada que Luis ayudó a remendar días antes. Miró al cielo. Luego, al suelo, se rascó la barba, carraspeó. «Mañana lloverá», dijo seco como quien anuncia un hecho obvio. María levantó una ceja, medio riendo. «¿Desde cuándo el cielo obedece tu palabra?», replicó en un tono que mezclaba respeto y provocación. José soltó una risa corta, casi imperceptible. «No obedece, pero escucha». María se quedó en silencio, mirando su rostro que, aunque gastado por el sol y el tiempo, guardaba un rastro de esperanza que solo ella lograba ver cuando él la dejaba escapar. Sofía apareció cargando a Isabel, llamando a María para entrar. Luis gritaba desde adentro que la olla se quemaría si no cuidaba los frijoles. José bajó el sombrero como si fuera a despedirse, pero María le sostuvo el brazo por un segundo. Fue un toque leve, rápido, casi nada, pero en ese casi nada había todo. Él entendió sin palabras. «Quédate», dijo ella bajito, casi sin creer que estaba diciendo eso. José respiró profundo, miró la casa, miró a los niños, la miró a ella. No dijo sí, no, dijo no. Solo golpeó levemente la cerca, se quitó el sombrero y entró detrás de ella. Y en ese instante, el rancho de adobe agrietado se volvió más que un refugio. Se volvió un verdadero hogar. Adentro, el olor de frijoles quemándose se mezclaba con la risa de Juan intentando salvar el resto del caldo. Sofía reía fuerte, Isabel aplaudía, Luis fingía ser el jefe de cocina, dando órdenes que nadie obedecía. José se apoyó en un rincón, sombrero en las manos, observando todo como quien ve un milagro que no pidió, pero que sucedió de todos modos. María, de espaldas a la cocina improvisada, se volvió solo un instante y encontró su mirada. Una mirada que decía que, a partir de ese momento, nadie más dormiría solo en ese pedazo de desierto. Afuera, el viento seguía cantando por las grietas, pero adentro el silencio era bueno, cálido, lleno de pequeños ruidos de gente que, aunque torcida, estaba entera. A la mañana siguiente, la lluvia prometida por José llegó antes de que el sol abriera camino detrás de las montañas. Empezó como un llovizna fina, golpeando suavemente el techo remendado, escurriéndose por las grietas que Luis aún no había tapado. Dentro de la casa, el ruido del agua cayendo era música. Una orquesta improvisada que anunciaba que, incluso en ese suelo agrietado, la vida insistía en brotar. María despertó primero, tiró la manta fina sobre Isabel, acomodó el cabello de Sofía que dormía encogida como un gato y se quedó unos segundos solo escuchando el tamborileo de la lluvia. Detrás de ella, José roncaba bajo, sentado en un rincón, sombrero caído sobre el rostro, como si fingiera no dormir ahí a propósito. Pero dormía, y eso bastaba. Luis apareció bostezando, cabello alborotado, pasos pesados sobre el suelo de tierra. Se sentó al lado de la hermana, apoyó la barbilla en su rodilla y se quedó callado. No necesitaban hablar. El ruido de la lluvia decía todo lo que aún no cabía en palabra alguna. Cuando Juan despertó, fue directo a la puerta. La abrió de manera torpe, dejando que el viento frío entrara junto con el olor a tierra mojada. «Se va a convertir en barro», gritó, con esa sonrisa traviesa que a María le encantaba ver. Sofía, aún medio dormida, corrió a sujetar a Isabel, que aplaudía cada vez que las gotas caían al suelo. Y allí, en esa mañana que prometía un diluvio pequeño, la familia que se juntó sin permiso agradecía, cada uno a su manera, tener algo que perder. Un techo, una olla de frijoles quemados, una mesa torcida y un vaquero que sin saberlo se había convertido en padre. José despertó con el ruido de la puerta chirriando. Se estiró despacio, se rascó la barba, acomodó el sombrero en la cabeza como si fuera un escudo. Cuando María se acercó, él esbozó una sonrisa corta, contenida, pero que decía más que cualquier conversación larga.
Dije que iba a llover, provocó, levantando una ceja. María puso los ojos en blanco, cruzó los brazos y soltó una risa baja. Y verás que mañana el río se llevará todo otra. ¿Ves? Replicó, pero el tono era ligero, casi bromista. Sofía, escuchando detrás, se entrometió en la conversación, diciendo que si el río venía, sabían construir otra cerca, otra mesa, otro banco. José la miró, parpadeó despacio, como confirmando que, incluso cuando todo parece frágil, lo que se aprende no se pierde. El resto del día pasó despacio, marcado por la llovizna que insistía en caer, lavando el patio, llenando las ollas viejas dejadas afuera para guardar cada gota posible. Luis aprovechó para arrastrar la mesa torcida más cerca de la cocina improvisada, donde Sofía intentaba calentar un puñado de atol ralo. Juan, claro, peleaba con un pedazo cualquiera de madera, diciendo que haría un juguete para Isabel, un burrito sin patas ni cabeza, pero que, en su imaginación, trotaba libre por el desierto mojado. José ayudaba a María a remendar las grietas del techo, sujetando tablas con manos callosas, martillando sin decir palabra más de la necesaria. Y cada martillazo era un voto silencioso de que, por más que la lluvia viniera, nadie más quedaría expuesto al frío del abandono. Al día siguiente, el suelo de la llanura estaba empapado, un barro espeso que pegaba a los pies, pero que también alimentaba la esperanza de que de allí podría nacer algo que nadie imaginaba. María despertó con el sonido de José clavando clavos en el techo, arreglando una de las últimas tejas que aún dejaba caer agua justo encima de la cama improvisada de Sofía. Mientras tanto, Luis, todo orgulloso, le mostraba a Juan cómo cavar una pequeña zanja para drenar el agua acumulada cerca de la cerca. Sofía, sentada en el umbral de la puerta, mecía a Isabel en brazos y canturreaba bajito como si acunara no solo a la hermana, sino a toda la casa. Cada rincón de esa mañana era ruido de vida, de arreglo, de renacimiento. María se acercó a José, subió a una caja para alcanzar mejor las tejas y, sin pedir, sostuvo un extremo de la tabla que él intentaba encajar. Por un segundo, sus ojos se encontraron allí entre el polvo mojado y el viento que aún cortaba fuerte. José sonrió de lado, esa sonrisa rara que ella ya aprendió a reconocer como un gracias sin sonido. No era hombre de promesas habladas, pero cada clavo clavado, cada grieta tapada, cada noche pasada sentado en un rincón de la casa, decía todo lo que ella necesitaba oír. Y en ese silencio pesado de lluvia y madera, María entendió de una vez que no solo el techo estaba siendo arreglado, era ella también. Cuando bajaron de Metes, la caja improvisada, José se limpió las manos en los pantalones sucios, carraspeó como si fuera a decir algo importante, pero se detuvo a mitad de camino. María, cansada pero sonriendo, apoyó el martillo en la cerca y esperó. Él se rascó la barba, se quitó el sombrero y, mirando el suelo de tierra ya batido por la lluvia, dijo en voz baja y ronca que necesitaba llevar unas vacas al poblado, vender para comprar más provisiones. «Puede tardar unos días», avisó, casi en un susurro, como si probara el suelo antes de pisarlo. María sintió un apretón en el pecho, ese miedo viejo queriendo picar, pero tragó seco, levantó la barbilla y respondió firme: «Ve, cuando vuelvas, la casa estará entera». Y fue ahí que por primera vez él levantó la mano, tocó su rostro despacio, como quien confirma que todo eso era verdad. A la tarde siguiente, José partió montado en el caballo gris, llevando junto unas pocas mantas, unos quesos duros envueltos en un saco de estopa y la promesa muda de que volvería. Luis lo siguió hasta el borde del camino, caminando al lado del caballo como quien vigila para asegurarse de que el vaquero no desaparezca como otros que ya habían desaparecido antes. Cuando la silueta de él desapareció en la línea torcida del horizonte,
Luis volvió despacio, pateando piedras, con los ojos más hundidos, pero sin lágrimas. María lo recibió en el umbral, despeinó su cabello, lo tomó para adentro, y allí adentro, aunque el viento silbara por las grietas, la casa parecía más sólida que nunca. Porque ahora quienes se quedaban eran ellos, de pie, con las manos sucias de tierra, pero con el pecho limpio de miedo. En los días que siguieron, la ausencia de José era como un agujero silencioso dentro de la casa, pero no un vacío que lo devorara todo como antes. Era un espacio que María llenaba con trabajo. Cada mañana se levantaba antes del sol, despertaba a Luis con un codazo en el hombro, tomaba a Juan de la mano y mandaba a Sofía a preparar el atol con el resto de maíz. Mientras los niños arreglaban el corral improvisado, María se sentaba con Sofía en el banco torcido, enseñándole las letras, repitiendo sílabas hasta que la voz fallara. Isabel, acostada en el regazo de la hermana, reía de las palabras extrañas, balbuceando sonidos que sólo ella entendía. Y así, en el silencio del hombre que partió a vender las vacas, la vida seguía, cosiendo cada agujero con pequeños gestos. Cierta tarde, cuando el sol empezaba a esconderse detrás del monte seco, María reunió a los hermanos en el patio polvoriento. Trajo unos pedazos de madera que sobraron de la cerca, unas latas viejas que Luis encontró cerca del arroyo y explicó, con la paciencia de quien sabe que todo grande nace pequeño, que iban a hacer una señal. Una señal para que cuando alguien venga aquí sepa quiénes somos, dijo, firme, mirando a cada uno a los ojos. Luis frunció el ceño. Juan preguntó si era necesario pintar. Sofía ya comenzó a separar carbón para dibujar las letras. Y fue allí, sentados en el barro seco, ensuciándose los dedos con pintura improvisada, que María escribió por primera vez en voz alta el nombre que eligió llevar, Vargas. Ya no era el nombre que los padres dejaron atrás, era el nombre que ellos mismos plantaron. Mientras Juan pasaba el carbón sobre las letras, Luis clavaba el pedazo de madera torcido justo en la entrada del patio, golpeando con una piedra hasta hundirlo en la tierra dura. Sofía sostenía a Isabel en brazos, cantando una canción baja, repitiendo el nombre Vargas como si fuera un hechizo contra la soledad. Cuando el sol se despidió por completo, el nombre estaba ahí, torcido, manchado, pero firme, balanceándose en el viento que siempre silbaba, pero que ahora encontraba resistencia. María miró todo eso con los brazos cruzados, respiración pesada, los pies sucios de barro, pero el pecho limpio de miedo. Nunca había sentido tanto orgullo por algo tan simple, un pedazo de madera, unas letras borrosas, una promesa de que, ahora en adelante, nadie más cargaría un nombre que no hubiera elegido. La noche siguiente, mientras todos dormían, María se quedó sentada en el umbral, mirando el cielo cargado de estrellas, esperando un ruido que ya no llegaba. El relincho del caballo, el crujido del alforje de José. Pensó en cómo él era silencio, cómo enseñaba más sin decir que muchos curas en sermones largos. Pensó en el toque leve que dejó en su rostro antes de partir, en el peso de la promesa no dicha. Y allí, sola con el viento que entraba por las grietas, María entendió que aunque él no volviera, aunque supiera que volvería, ella y los hermanos ya tenían lo que nadie más podía quitarles, un lugar en el mundo donde el abandono ya no tenía poder. Cerró los ojos, apoyó la cabeza en la pared de adobe y por primera vez durmió antes de que amaneciera. Cuando José volvió, fue en un atardecer tranquilo, con el sol poniéndose detrás de nubes pesadas que prometían más lluvia. María estaba agachada en el patio, plantando unos brotes de frijol que una vecina había cambiado por un pedazo de queso seco. Luis lo vio primero, parado en la entrada, sombrero bajo, caballo gris jadeante de polvo. El niño no gritó, no corrió, solo levantó la mano, alzando la barbilla como quien dice, «Yo sabía».
José desmontó despacio, acomodó el alforje en el hombro y caminó hacia María, que se levantó sin prisa, con las manos sucias de tierra. Él no dijo nada, solo sacó del saco unos retazos de tela, un puñado de maíz nuevo, un pedazo de cuero suave para las sandalias gastadas, y allí, sin palabras ensayadas, quedó claro para ella que él había vuelto para quedarse. Esa noche se sentaron todos en la mesa torcida. Sofía garabateaba letras en un cuaderno, Juan masticaba maíz crudo como si fuera banquete de rey. Luis movía la olla de atol mientras contaba las ventajas de todo lo que hizo mientras el vaquero estaba fuera. Isabel, en brazos de José, apretaba su sombrero como si fuera un juguete nuevo, soltando risitas que llenaban la habitación con un sonido dulce, tan raro antes. María, sentada al otro lado, observaba todo en silencio, sintiendo el pecho caliente, pesado de una paz que no recordaba haber sentido desde niña. No era felicidad de novela, era paz de saber que, por dura que fuera la llanura, ya no estaban solos para enfrentar el viento y la sequía. Más tarde, después de que los niños durmieron, José salió al patio. Se paró frente al pedazo de madera clavado en la entrada, donde Vargas se movía torcido en la brisa fría. María apareció detrás, apoyó la frente en su espalda ancha, sintiendo el olor a caballo, cuero, tierra mojada. Él se dio vuelta despacio, apoyó la frente en la de ella, respiró profundo, sostuvo su rostro con las manos callosas. No necesitaban decir nada, y no dijeron. Se quedaron ahí, respirando uno en el otro, entendiendo que, aunque sin papel, sin cura, sin testigos, eso era un pacto que todo el desierto atestiguaba, que ningún viento, ninguna fiebre, ningún abandono sería más grande que lo que estaban construyendo allí, un clavo torcido a la vez. Cuando llegó el invierno de verdad, trayendo noches más largas y mañanas cubiertas de niebla, la vieja casa de adobe parecía otra. El techo ya no crujía con miedo a caerse. El corral improvisado guardaba 2 vacas flacas, unas gallinas tercas y un perro que apareció de la nada, adoptado por Juan como centinela oficial. Sofía ya enseñaba a otros niños del pueblo a escribir el nombre, sentados alrededor de la mesa torcida, repitiendo cada letra como quien reza. Luis hablaba de arreglar el pozo seco, de sacar agua de más profundo. Isabel corría por el patio aplaudiendo, tropezando con las gallinas, recordando a todos, con cada risa, que el abandono no tenía poder donde había risa. Una noche, sentados alrededor de la débil brasa, José contó, por primera vez sin dudar, sobre la fiebre que se llevó a sus hijos, la mujer que perdió sin poder enterrarla. María escuchó todo en silencio, sosteniendo su mano, dejando que el fuego estallara las penas que no cabían en palabra alguna. Cuando terminó, no hubo consuelo, no hacía falta. Lo que había allí era aceptación, que aunque el pasado siempre volviera a morder, ahora se tenían unos a otros para enfrentar lo que viniera, y eso bastaba. Era poco, era torcido, era frágil, pero era suyo, y así quedó. La llanura de Chihuahua, que antes tragaba gente como quien traga polvo, ahora guardaba un punto de luz pequeño, casi invisible, pero testarudo. Una casa de adobe con ventanas remendadas, un banco torcido, una mesa que crujía, niños que aprendían a escribir su propio nombre, un hombre que callaba el dolor ayudando a levantar tejas, una mujer que ya no lloraba de miedo, sino de gratitud. Y clavado en la entrada, balanceándose al viento como bandera de guerra, el nombre que eligieron llevar, Vargas. Un nombre que decía, para quien quisiera oír, que familia no es la sangre que te abandona, es el suelo que decides firmar cuando todo lo demás intenta derribarte.